Muy buenas tardes, hermanos. Con ustedes el hermano Jorge Enciso desde Seattle, Washington. A todos aquellos que me pueden escuchar en esta hora, le agradezco porque me permiten llegar a sus hogares. Vamos a comenzar a orar y ir a la presencia de Dios, a suplicarle que nos ayude. Y siempre ha sido de mi agrado, de ánimo, llegar a los salmos y leer una parte de la Escritura. Y después oraremos para continuar con el mensaje de esta tarde. Dice la Escritura: Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que te teman mientras duren el sol y la luna, por todas las generaciones. Oremos. Amantísimo Padre, en el sagrado nombre de Jesús tu Hijo, precioso nombre, hemos venido esta tarde a depositar este tiempo delante de ti, de lo que tú nos das. Hemos venido a entregarte este tiempo tan especial para estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque ciertamente tú has sido fiel con nosotros y hoy día te entregamos nuestra mente, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, todo lo que tenemos para escucharte atentamente lo que tengas que decirnos. Bendice tu palabra, Señor, en el corazón de todos aquellos que la reciben de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermano, hoy día hablaremos acerca de la justicia de Dios. Ustedes bien pueden saber que cuando hablamos hoy día en los noticieros y en muchos medios de comunicación, se habla acerca de la justicia, especialmente cuando vemos elecciones y a veces se ve que hay ciertas cosas que están incorrectas, pues se busca la manera de hacer justicia y corregir aquellas cosas que no están bien. Hoy día los abogados y los jueces están trabajando bastante para resolver las elecciones de este país. Pero yo les voy a hablar a ustedes acerca de la justicia, no tanto ya de los hombres, sino de la justicia de Dios. Así es que quiero comenzar trayendo a ustedes un acontecimiento que en Nueva York, cierto tiempo atrás, había un famoso hombre que era incrédulo, ateo, no creía. Era conocido por muchos y le interesaban la manera que él comunicaba sus creencias. Y en cierta ocasión estaba hablando diciendo que él no creía en el juicio de Dios ni en el infierno. Tenía dudas. Pero en esta ocasión tan especial que tenía, que estaba comunicando con tanto fervor, de la parte de atrás del lugar donde estaban, al final había un hombre que estaba bastante tomado, una persona alcohólica, y que le dijo, doctor Robert, hermano Robert, tengo esperanza que usted sea cierto en lo que dice, porque yo estoy contando con todo lo que usted me dice.
Bueno, la gente hoy día moderna no le gusta pensar acerca de Dios como si fuera un Dios furioso, un Dios que habla de su ira o de juicio. Le gusta hacer un Dios a su manera, un Dios con sus propias ideas que los hombres tienen, con ciertas características, para que ese Dios tenga aquello que ellos quieren. Tratan de rehacer, de formar a Dios con sus propias ideas y buscan sentirse cómodos con el pecado en que se encuentran. Este Dios moderno, como lo conocemos, es un Dios que habla mucho del amor, de la misericordia y el perdón, pero no agregan ahí el juicio. Ese Dios que tienen no tiene en consideración al juicio. Los hombres no quieren ser juzgados y castigados por sus pecados. Así es que buscan un Dios tolerante, que abrace el amor para todos y que busca el bienestar del universo, donde no hay demandas de nada, donde no hay necesidad de obedecer y donde los valores no se siguen. Así es que una escuela de universidad, Harvard Universidad, se llama Harvard Universidad, se encontró que habían como 900 religiosos y estaban hablando acerca de temas respecto a la moral y estaban hablando acerca del sexo premarital. Y también hablaban que se decía que lo difícil que es en un mundo en que vivimos, que busca la prosperidad, pero no se dan cuenta que es algo caótico y una irresponsabilidad que hay y hasta una autodestrucción, porque es imposible vivir con seguridad y felicidad en esta clase de mundo que los hombres crean. Para que la vida tenga sentido, ha de basarse en leyes y en legislaturas. Y digo legislatura, aquellos que hacen las leyes. Voy a continuar leyéndoles unas porciones de la Escritura. Y vamos a ir al Salmo 19, 7 y 8. El Salmo 19, 7 y 8 nos dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandato del Señor es puro, que alumbra a los ojos. Los hombres malvados no entienden la justicia. Más de lo que buscan al Señor, lo entienden todos. Así dice su palabra, que los hombres malvados, en el Proverbio 28, 5, dice que los malvados no entienden lo que es la justicia, pero el que busca a Dios sí le entiende. Así es que Jesús mismo puso su aprobación a la ley. Y también nos habla en otros pasajes de la Biblia, como es en el libro de Lucas 16, 17, que dice: es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Jesucristo aprobó esto, la importancia que la ley se cumpla correctamente. Los 10 mandamientos y el Sermón del Monte son los valores que no se pueden ser cambiados. Ningún religioso puede rebajar estos valores en el nombre de Dios. El hacerlo es ensuciar la ley. El hacerlo es blasfemar a Dios y ser culpable de herejía. Y leamos otros pasajes. Mateo 11, 22, que nos dice: pero les dijo que en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y de Sidón. Estaba hablando una vez más del juicio y
la manera en que va a ser ejecutado. También Mateo 11:36 nos dice, y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. ¿Pueden ustedes concebir lo profundo de ese juicio que viene? Que no habrá nada que se escape delante de aquel que es juez. Mateo 11:36 también nos dice, y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Una vez más, vemos este pasaje, lo hemos repetido 2 veces, y vemos también que en este juicio es algo tan serio e importante considerarlo, porque tiene que ver con la eternidad, con el futuro. Todos sabemos lo que es el juicio en el mundo. Todos vemos, nos intrigan los momentos de emoción, los juicios, las peleas, los pleitos, la matanza, la injusticia. Pero de parte de Dios hay un juicio que hay que temer inmensamente. Olvídense de lo de Halloween. Dice la Biblia, nos habla cosas serias, importantes. El día de Mateo 13, 41 y 42 nos dice, el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros. Va a recogerlos. Y a los que practican el mal, también lo va a hacer con ellos. Los echarán en el horno encendido y vendrá el llanto y la desesperación. Llega el momento entonces que vendrá un juicio tan terrible que va a haber llanto y desesperación. En verdad, nadie se puede escapar. No hay ningún secreto que lo podamos ocultar. Mateos 12:2 nos dice, porque no hay ningún secreto que no lleguen a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Crean ustedes que ese día del juicio todo se va a descubrir y no habrá manera de ocultar nada. Pero hay algo importante, que no es el Padre el que va a juzgar. Dice Juan 5:22, y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder para juzgar. Ese Hijo se llama Jesús y Él va a juzgar un día a los hombres. Los apóstoles en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento al comienzo, estaban hablando casi todo el tiempo, continuamente, acerca del día del juicio. Vemos en las Escrituras, en otros pasajes, dice así, de esta manera. Escuchemos Hechos 17:31, que dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Un día, en justicia, por medio de un hombre, a quien ha designado un hombre, por medio de un hombre, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Ese hombre era Jesús. Ese hombre es Jesús. Pero también nos dice la Biblia que en otros pasajes, como en Romanos 2, 5, 6, dice, pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Hermanos, todos estos pasajes que les hablo hablan de juicio y hay muchos más. El hombre hasta este día se ha mantenido terco y no ha querido volverse a Dios. Esto quiere decir que continuamente va a ir acumulando, amontonando castigos sobre sí mismo. Y llegará el día en que se van a tener que encontrar. Todo se va a amontonar y va a haber una sentencia, por cierto, así como lo ha dicho.
Y la Biblia nos dice que en Hebreos 9:27 dice, y así que como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio. Nos dice en Hebreos 9:27, todos hemos de morir, pero después de eso viene un juicio. Es importante saber de estas cosas. El verso 27 del capítulo de Hebreos 10 nos dice, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Es algo terrible lo que viene. Un castigo terrible, juicio y fuego ardiente. Así es que cada uno, como dice, tendrá que presentarse. En Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a todos los vivos y a los muertos. Apocalipsis nos dice 6:15-17, y los reyes del mundo se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y los hombres libres, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado ya el gran día del castigo, y ¿quién podrá resistir? No había nadie. Todos buscaban esconderse de Dios porque Dios venía con ira, con juicio para todos ellos. Llegará un día en que toda la humanidad se va a ir y va a ir contra Dios. Y Dios va a mostrarse y va a luchar contra ellos. Ese día es un día en que habrá la última batalla o guerra llamada el Armagedón. Así es que la Biblia habla de varios juicios y cada uno de ellos son diferentes. Solamente voy a tocar algunos de ellos. En 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos van a comparecer al tribunal, todos. Y de acuerdo a lo que uno ha hecho, va a ser recompensado. El libro de Mateo 25, del 31 al 46, también nos habla acerca de otro aspecto del juicio final, y habla, vamos a tocar solamente alguna porción breve de esta. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y separará a una de otros, como el pastor separa las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a las de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudos y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Entonces dirá también a la de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y como forastero y desnudo y enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Viene un juicio. Y ahora vemos otro pasaje en Apocalipsis 20, del 11 al 13. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otros libros, y fue abierto, y este es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué interesante saber que Dios tiene un juicio, a su tiempo se ha de manifestar. Pero recordemos esto, que hay una cita. Bien, ustedes saben que las citas uno las hace y también las deshace, ¿verdad? Cuando quiere, no puedo ir. Pero hay una cita que no puede ser cambiada. Esa cita que no puede ser cambiada es la cita que tenemos en el día del juicio. Toda persona tiene que enfrentarse, estar frente a la presencia de Cristo. La cita ya fue hecha por Dios. Él lo hizo adelantado. Todos los hombres, toda raza, todas las naciones pasadas y presentes estarán allí. En aquel día es un día sin igual, nunca parecido. Usted puede hacer cita y deshacerla, pero esta no la va a deshacer. Esta no la va a poder cambiar. Tendrá que ir a la cita, porque será un encuentro con Dios. Bueno, los incrédulos, los burlones, se reirán, muchos lo han hecho. Y han hecho ridículo de la idea que viene un juicio, que se acerca un juicio. Todos se ríen. No es nada nuevo. En los tiempos de Noé, cuando Noé estaba construyendo la arca, también se reían. Él le hablaba del juicio y lo ignoraban. Cuando Jeremías estaba hablando de la destrucción del templo, también se reían de él. También se rieron de Lot, cuando estaba hablando acerca de que Sodoma habría de recibir su juicio y vendría fuego y azufre sobre ellos. También se reían. Se rieron de Amos cuando él les dijo que Israel habría de recibir su juicio final, un juicio venidero. Todas estas cosas y muchas predicaciones más se realizaron, se cumplieron. Lo que Dios dijo se cumplió. Leamos en la Escritura, en Hechos 17:30, dice: por tanto, habiendo pasado los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitado de entre los muertos, quien es Jesús de Nazaret. Dios nunca trae juicio sin que antes les advierta a los hombres. Una y otra vez en las Escrituras, Dios advierte a la gente de un juicio venidero. Si ellos no se alejan de esos pecados, entonces no se arrepentirán. El juicio vendrá. Si no se arrepiente, en esos días los libros se abrirán. Ese día se abrirán los libros y la Biblia va a mostrar lo que ha dicho. En ese registro que hay, vemos ahí a cada persona, su vida desde la cuna hasta la tumba, cada detalle. En un lugar, en una capilla allá en Londres, en Westminster, dice que había, en el altar había unos libros que acumulaban una serie de nombres, 60,000 nombres de personas que en la Segunda Guerra Mundial murieron. Y cada día
esas hojas las cambiaban cada día para mostrar que habían las personas ahí que habían muerto. Y entonces, cada una de ellas, con sus detalles, habían gente pobre, gente rica, gente inteligente, gente sencilla, gente notable, gente que no era conocida por nadie. Y ahí están todos los detalles, personas que tenían títulos y personas que no tenían nada. Era un libro que todos ellos habían muerto. Así es que hay millones así. Dicen que nuestra vida es como una afirmación a los acontecimientos que han pasado. Había un experto neurólogo que decía que en nuestra mente, dentro de nosotros, hay esta habilidad de recordar cosas del pasado y que decían que contienen los registros de cada detalle, y a veces cuando los doctores tocaban ciertas áreas, la persona sentía los mismos sentimientos que había ocurrido antes, los sonidos y todas esas cosas. Y dice, ahí estaba todo acumulado, todo ese reporte. Ellos podían sentir el sentimiento ese del dolor, lo que pasara. La Biblia nos dice que llega el día que el Señor va a juzgar los secretos de los hombres mediante Jesucristo, en Romanos 2:16. Así es que pensamos un momento que a veces decimos, Señor, ayúdanos. Y es bueno considerar estos pasajes. En Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno, hay muchos que dicen Señor, Señor, pero no entrarán, dice su palabra, que dice, yo nunca los conocí que eran ustedes. ¿Por qué? Porque no conocieron verdaderamente a Cristo Jesús. Una historia cuenta de que había un hombre, un juez, que quiso ayudar a un hombre que había cometido cierta falta y lo defendió muy bien, y finalmente se fue, hizo todo lo posible, pero después pasan los años y llega ese hombre es tomado otra vez, lo llevan a la corte, y lo que había pasado, que ese abogado se había convertido en juez, y ahora cuando lo sentencia, le dijo, tú eres sentenciado a pena de muerte y vas a ser colgado del cuello hasta que te mueras, le dijo. Ese mismo juez había sido abogado. Igual, Cristo Jesús es nuestro abogado, nuestro defensor. Pero llega un día en que ese mismo Jesús va a ser el juez que va a juzgar. Un día él dirá, culpable. Ahora él está como abogado y dice, no eres culpable, por mi sangre has sido perdonado. Pero llega el día en que él va a tener que decir a los hombres, hay muerte para ti. Dice la Biblia que estés preparado para verte con Dios. ¿Estás preparado? Dice la Biblia en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hoy es el tiempo propicio. Es el momento oportuno para ti, a que te vuelvas a Dios. La siguiente semana, con ayuda del Señor, hablaremos de esa salvación. Hay un juicio, pero Dios tiene una salvación para los hombres. Esta semana que viene nos daremos cuenta de lo que el Señor puede hacer. Hay una seguridad plena de que tú puedes ser salvo del juicio de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque habla claro en nuestras vidas. Bendice cada corazón, Señor, que en esta hora escucha, que pueda considerar su vida, su futuro, Señor, y que pueda aceptarte a ti en su corazón y pueda encontrarte como aquel que le perdonas todos los pecados, Padre,
Perdona, Señor, a aquellos que te buscan en verdad y se arrepienten de sus pecados. Te suplicamos tu intervención. Sálvalos. Salva a aquel que no tiene paz contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.